tema que vemos allí en la palabra, en el libro de Hechos. Hoy quiero que, por favor, lea conmigo el capítulo 5. Ya hemos leído varias veces el capítulo 2, en el verso 42 al 47, pero yo quiero que por favor lea conmigo también, en el mismo libro de Hechos, el capítulo 5, en el verso 41 al 42. Hechos capítulo 5, versos 41 al 42. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, y quiero antes de leerlo ubicarlo en el contexto. Pedro y Juan habían sido llamados por los sacerdotes tratando de impedir que ellos predicaran a Cristo. Finalmente ellos deciden echarle a la cárcel y el Señor hace allí algo milagroso. Dice allí en el verso 41, después de que ellos salieron de delante de los sacerdotes, dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, oiga bien, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa, ¿cómo lo dice? Del nombre, en mayúsculo. ¿Está hablando de quién? De Cristo. Ellos se sintieron gozosos, dice, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. En el verso 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a quién? Al Señor Jesús. Vemos entonces, mis hermanos, dentro de este contexto, a dos hombres que, habiendo conocido a su Señor, tenían coraje, tenían fuerza. Y como lo hemos visto en las últimas domingos que hemos hablado de este tema, hombres que perseveran, hombres que se esfuerzan, que luchan, hombres y mujeres que tienen claro a quién le han servido, a quién les sirve. La vida cristiana, mis hermanos, no es sencilla. Aunque quizás hoy no padecemos como los primeros cristianos padecieron persecución, sabemos que aunque no tengamos un enemigo externo, un enemigo allá afuera, el mundo que nos persigue, sí tenemos un enemigo interno. Como alguna vez lo veíamos atrás, que somos nosotros mismos ese enemigo. Nuestra propia naturaleza caída se opone constantemente a las cosas de Dios. Pero dice la palabra que Dios es quien produce en nosotros el querer, como también el hacer. Hay un enemigo constante. Está Satanás atacando constantemente. Y algo que he analizado, y como dice la Escritura, no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. En este momento la estrategia del diablo no es perseguirnos como lo hizo con la iglesia primitiva. En este momento la estrategia del enemigo no es que nos odien y que vayan detrás de nosotros persiguiéndonos a causa del nombre de Cristo. En este momento la estrategia del diablo es aún más sutil, pero quizás más peligrosa. El diablo ha traído adormecimiento a la iglesia. El enemigo ha traído a la iglesia esa pasividad, ese confort. Yo alguna vez lo decía en este lugar: hay que tener cuidado con el confort. Hay que tener cuidado con sentirnos bien. Porque eso es lo que ofrece el mundo. Sentirse bien, pasar buenos momentos. Y cuando nosotros como cristianos entramos en esa pasividad, entramos en esa relajación, quizás no detectamos cómo el enemigo está operando.
Quizás no detectamos cómo el enemigo está obrando en nuestras vidas. Y vuelvo y digo, y es muy peligroso. Nos volvemos cristianos religiosos, acostumbrados a ir a la iglesia cada domingo, a orar, a cantar. Pero quizás estamos corriendo en un peligro. Quizás estamos cayendo en algo que no nos hemos dado cuenta. A mí me gusta mucho el ejemplo que he puesto muchas veces en este lugar, ustedes ya se lo saben, de la rana que ponen, la van a cocinar. Y tienen dos opciones: echar la rana en agua caliente, pero la rana inmediatamente va a saltar de la olla. Entonces la otra estrategia es poner la rana en el agua fría y ponerle fuego lento. La rana, después de cierto tiempo, ella no va a sentir, porque se va aclimatando poco a poco, hasta que muere y no se dio cuenta. Así podemos estar nosotros, en fuego lento, en el caldero del enemigo, sin darnos cuenta que nos ha llevado en un adormecimiento, en una religiosidad. El pueblo de Israel, mis hermanos, cayó en esto. Cuando el Señor Jesús vino y se encontró con su pueblo y con los sacerdotes, con los que se supone que le conocían, con los que se supone que conocían su palabra, ya estaban muertos. Ya los habían cocinado y ellos no se habían dado cuenta, porque vieron cara a cara a su Señor y le aborrecieron. ¿Ve lo peligroso? ¿Ve el peligro que usted y yo podemos estar corriendo? Cuando yo leía este texto de Hechos, veía a dos hombres gozosos, felices de haber sido tenidos por dignos de padecer. Y hoy no queremos padecer. Hoy el cristianismo no quiere padecer. Queremos todo fácil, queremos todo sencillo, no queremos sacrificio, no queremos que se nos demande esfuerzo alguno. Y por eso, mis hermanos, notamos la diferencia entre nosotros y la iglesia del primer siglo. Dice allí que ellos perseveraban cada día en el templo, unánimes. Perseveraban. Esto, como les he hablado varias veces, les ha demandado esfuerzo, les ha demandado sacrificio. Yo creo, mis hermanos, como iglesia, nosotros debemos salir del confort. Nosotros tenemos que desacomodarnos un poquito, salir de la comodidad, salir de esa vida como tan religiosa que muchas veces podemos estar llevando. Debemos sacrificarnos más. Algo que me preocupa a mí es, particularmente como iglesia local, es este año que viene, este año que estamos iniciando. ¿Cómo hemos de terminarlo? ¿Será que vamos a terminar igual, los mismos, con las mismas? ¿Será que hemos de terminar con un grupo reducido de hombres y mujeres comprometidos y otros no tanto? ¿Cómo hemos de terminar eso? Yo quiero invitarles a que usted, mi hermano, se sacrifique, que usted con nosotros esté dispuesto a comprometerse en una tarea que no es sencilla, que demanda de nuestro tiempo, que va a demandar de que usted se desacomode quizás de la rutina, que usted se desacomode un poco y usted esté dispuesto a servir, usted esté dispuesto a dar a otros, esté dispuesto usted a ofrecerse y a abrirse a otras personas. Ellos, mis hermanos, como leíamos en la palabra, perseveraban unánimes cada día en el templo. Ya vimos 3 puntos en este sentido. Lo primero que veíamos es que este perseverar tiene que ver con esforzarse, lo vimos hace 8 días. En segundo lugar, vimos que los que perseveran, que los que son hijos de Dios, perseveran.
Y en tercer lugar, veíamos que perseveramos nosotros porque hemos entendido. Yo les decía hace 8 días, ¿qué hacía que los creyentes estuvieran dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo? ¿Qué había en ellos que tuvieran esa capacidad de sacrificarse por Cristo? Y como vimos algunos versículos, ellos lo hicieron porque entendieron a quién les servían. Entendieron realmente el valor entre el mundo y Cristo. Y se dieron cuenta que el mundo, como dice Pablo, es basura. El mundo, lo que me ofrece el mundo es vano. No tiene valor alguno frente a Cristo. No tiene relevancia alguna comparado con Cristo. Vamos a entrar a nuestro cuarto punto entonces en esta mañana. Dice la palabra del Señor. Lea conmigo, por favor, allá en Hechos 2. Hechos 2, el verso... Dice allí en el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este es el texto que tenemos nosotros en este momento sobre el cual estamos hablando. Ellos perseveraban. Nuestro cuarto punto es que ellos perseveraban con el propósito de conocer al Señor y adorarlo. Este es nuestro cuarto punto. ¿Por qué perseveraban ellos? ¿Por qué perseveraban cada día en el templo? Ellos lo hacían porque tenían un interés. De conocer a su Señor. Hace algún tiempo atrás, unos años atrás, cuando yo comencé a conocer un poco más de las doctrinas de la gracia y todas las doctrinas bíblicas, llegué a cierto lugar y escuché toda esa exposición hermosa de la palabra. E hice la invitación a varios amigos y pastores, pero tristemente vi que muchos no respondían al llamado. Yo me preguntaba, ¿por qué las personas no quieren venir a un lugar como este, X lugar, a oír las sanas palabras, la sana doctrina? ¿Por qué no quieren ir y deleitarse oyendo algo tan hermoso como es lo que la palabra de Dios enseña? Yo llegué a la conclusión de que muchos no quieren ir porque no quieren conocer al Señor. Yo me preguntaba, ¿por qué si un evento como este, en el que yo estaba, un evento como este, que inclusive no nos cobraron nada? O sea, ¿cómo esto tan hermoso la gente no lo valora? ¿Por qué hay cristianos, y estoy hablando de cristianos, que se les invita a que vengan a estudiar, a que vengan a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, a profundizar en las Escrituras, pero su actitud es, no lo dicen, pero su actitud es, no me interesa? Esa es lo que muestra su actitud. Uno dice, les estamos ofreciendo algo hermoso, les estamos ofreciendo la palabra del Señor para que conozcan a Dios, pero su actitud muchas veces, o la actitud de las personas muchas veces es, no me interesa, no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer. Yo concluyo, mis hermanos, con lo que el Señor dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quién quiere la palabra de Dios?
¿Quién quiere conocer a su Señor? Sino solamente sus ovejas. Solamente los que realmente le aman. Solamente los que realmente le han conocido quieren conocerle más. De resto, la actitud de los hombres es: estoy ocupado, no me interesa, tengo otras cosas que hacer. Y yo quiero decirles, mis hermanos, en esta mañana, tengan cuidado, porque quizás esa sea tu actitud. Ten cuidado, porque quizás tu actitud, aunque no lo hayas dicho, sea esa. No, es que tengo otras cosas que hacer, pastor. Pastor, qué pena, pero no puedo ir. No, sí, quisiera llegar a las 10, pero no puedo, me toca llegar a las 11. Y así muchas otras cosas que podemos poner como excusas, pero finalmente lo que estamos haciendo es diciendo: no me interesa, tengo otras cosas que hacer. El creyente, mi hermano, como un pez que no puede vivir fuera del agua, el creyente no puede vivir fuera de la casa de Dios. Es lo natural, es su ambiente, es donde se cría, donde crece, donde él ha nacido y donde también crece. El creyente no puede estar fuera de la casa de Dios. Ellos perseveraban en el templo porque era el lugar que ellos conocían, donde podían encontrar la presencia de Dios. Fuera de la comunidad de los santos no hay vida. ¿Dónde dice Dios que envía vida eterna? ¿Recuerdan? Cuando los hermanos están, ¿qué? Juntos y en armonía, dice que allí Dios envía bendición y vida eterna. No hay otro lugar, mis hermanos. ¿Quiere usted encontrar un lugar donde tenga bendición y vida eterna? Solo en la iglesia de Dios. Solo en la casa de Dios va a encontrar eso. En ningún otro lado. En ningún otro lado, no. Dice la palabra en Juan 17:16. En la oración sacerdotal de Cristo, dice el Señor: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pregunto: si usted y yo no somos del mundo, ¿de dónde somos? Oiga bien esas palabras del Señor. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si nota la identidad, ¿cuál es nuestra identidad? Cristo. Y si Cristo no es del mundo, y si nosotros estamos en Cristo, pues nosotros tampoco somos del mundo. Entonces, ¿de dónde somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Pues nosotros estamos en el reino de Dios. Y nos movemos en el reino de Dios, y amamos el reino de Dios, y amamos las palabras del reino de Dios. Y todo lo que tenga que ver con el reino de Dios, allá estamos. ¿Comprendes, mi hermano? Cuando tú tienes esa actitud de menosprecio hacia las palabras de Dios, hacia la enseñanza, hacia las cosas que se hacen en este lugar, comprendes que quizás tú no has conocido al Señor. Porque si tú le has conocido, tú no sabes otro lugar donde estar sino en la casa de Dios. Tú no tienes otro deseo más sino de estar en la casa de Dios. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 3. Colosenses 3:3. Oiga nuestra condición, mi hermano. Oiga su condición. Si usted está en Cristo, oiga cuál es nuestra condición. Estamos, dice, muertos. Dice, porque habéis muerto. ¿Estamos como? ¿A quién hemos muerto? ¿Recuerda que dice Pablo? Al mundo. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿dónde está? Está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está nuestra vida? Escondida con Cristo en Dios. Y si mi vida está escondida con Cristo en Dios,
el lugar donde yo estoy, donde yo me muevo, donde yo habito con toda tranquilidad, donde me gusta, donde me deleito estar, es en la casa de Dios, donde está Cristo. Es mi deleite. Es el lugar, es mi lugar, porque estoy en Cristo, dice la palabra. Amén. Gálatas 6:14, en la segunda parte del versículo dice: por quien el mundo me es crucificado a mí. El mundo está ¿qué? Crucificado para nosotros. Gálatas 6:14, la segunda parte, dice: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cuál es nuestra relación con el mundo? Nosotros estamos crucificados para el mundo y el mundo está crucificado para nosotros. Es decir, no hay ninguna relación entre nosotros y el mundo. Ahora nosotros pertenecemos al Señor y vivimos en su reino, y nuestro lugar natural donde nos movemos y donde queremos estar es su casa. Quiero que en este momento te preguntes si realmente es tu lugar. Es el lugar donde quieres estar. Es el lugar donde realmente te sientes feliz y contento. Quiero que te preguntes realmente, si tú has conocido al Señor, quiero que te evalúes en este momento y si estás disfrutando de estar en la casa, o si quizás es una carga, si es un deleite estar en la casa de Dios. Los creyentes, mis hermanos, aman su palabra. Mis ovejas oyen mi voz. Los creyentes aman estudiar la palabra. No hay que rogarles que la estudien. No hay que rogarles que vengan a estudiar la Escritura. Porque es a través de la Escritura, porque hemos entendido que es a través de ella que podemos conocerlo. Los creyentes aman el venir a su casa y oír su palabra. La exposición de su palabra es un deleite. Es el deseo ardiente de su corazón por conocer a su Señor. A que su Señor les enseñe, a que su Señor... Yo siempre que pienso en esto, pienso en María, ¿recuerdan? Marta y María. ¿Dónde estaba María? A los pies de su Señor. Y Marta ocupada en sus quehaceres, ¿recuerdan? Y María estaba feliz a los pies de su Señor, a los pies de Cristo. Y Marta se queja: Señor, pero mira, María, no ayuda con nada. Y el Señor le dice: ella escogió la mejor parte y no le será quitada. La mejor parte es estar a los pies de nuestro Señor, a los pies de nuestro Maestro, oyéndole, amando sus palabras. Un no creyente, mi hermano, quiero decirte, no tiene este deseo. El no creyente asiste a la iglesia de manera religiosa. Lo hace por aquietar su conciencia, por sentirse tranquilo. Aunque es cristiano, sabe que peca y reza y empata. Para eso va la iglesia, para estar a paces, para estar tranquilo, para no sentir ese peso de la condenación. Eso hace un no creyente. El creyente sabe que está en paz. No va para estar en paz, ya está en paz y sabe que es su lugar. El creyente tiene un vivo deseo de conocer a su Señor. En quinto lugar, los creyentes, mi hermano, no tienen excusa al congregarse. Oiga bien, el creyente o los creyentes no tienen excusa para congregarse. Ellos perseveraban cada día en el templo, dice. Perseveraban. Esta iglesia primitiva que vemos en el libro de Hechos, mi hermano, se congregaba regularmente en el templo de Jerusalén. Pero oiga bien, en el año 70 después de Cristo, dice la historia, el templo fue destruido. Vino la persecución. Quiero decirle que la historia nos cuenta de una iglesia que, aunque no había templo, que aunque fueron expulsados de las sinagogas,
Ellos buscaban cómo congregarse con los hermanos, cómo estar con sus hermanos. Era el lugar natural, era el lugar común para ellos. Ellos buscaron la manera de congregarse. Ellos buscaron la manera de estar juntos, reunirse y orar con sus hermanos y leer la palabra y estudiar la palabra. Vemos en las Escrituras, mi hermano, a un hombre como el apóstol Pablo. No tuvo problema cuando lo expulsaban de las sinagogas. Usted lo lee en el libro de Hechos. Él no tuvo problema cuando lo expulsaron. Él buscaba cómo seguir teniendo comunión con los hermanos. Él buscaba cómo estar junto con los suyos. Yo me pregunto, si como iglesia, pensemos por un momento que tuviéramos problemas para reunirnos. Vamos a ponerlo de esta manera. El dueño de la casa nos dice, hermanos, amigos, necesito que me entreguen el lugar. Y resulta que no encontramos otro lugar a donde irnos. ¿Qué hacemos? ¿Se acabó la iglesia? ¿Qué hacemos? Eso no es problema, mi hermano, para hacer iglesia. Usted ve en el libro de Hechos iglesias reuniéndose en las casas. No había ningún problema. El lugar no es un problema. Voy a ponerlo en otra situación. ¿Qué pasa si el gobierno comenzara a tener problemas y a demandar de los pastores ciertas exigencias, y resulta que el pastor por algún motivo no cumplió las exigencias del gobierno y lo echaron a la cárcel? ¿Se acabó la iglesia, mis hermanos? ¿Se acabó la iglesia bíblica Monte Sión? No. Donde hay dos o más, como lo veíamos hace 8 días, allí está el Señor. No donde hay dos más un pastor, no. Donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. ¿Comprendemos esto? La iglesia, mi hermano, no debe tener ningún obstáculo para unirse, para reunirse. No dependemos ni del lugar, no dependemos ni del pastor, no dependemos de nada, mi hermano. Si estamos nosotros y tenemos el deseo y hemos nacido de nuevo, tenemos el deseo de parte de Dios, nos unimos y hacemos y nos reunimos y no hay ningún obstáculo. La iglesia primitiva lo experimentó. Usted ve una iglesia como la iglesia de Antioquía. Llegaron allá algunos que predicaron del evangelio, por allá venían de Creta y de otros lugares. Algunos creyeron y no tenían pastor, pero usted los ve ahí unidos, congregándose en ellos, orando juntos, leyendo la palabra. El que medio sabía, pues medio enseñaba lo que había, hasta que finalmente mandaron al apóstol Pablo allá para que enseñara. La iglesia, mi hermano, no tiene excusas para congregarse. El creyente no tiene ninguna excusa para congregarse. Pastor, pero si algún día estoy en una iglesia que quizás no es de sana doctrina, ¿qué hago? Pues hermano, busque una iglesia de sana doctrina. Tampoco es excusa. He conocido cristianos que dicen ser cristianos, que han estado en iglesias donde se predica la palabra de Dios de manera torcida y herética totalmente, y se van para sus casas y no quieren saber de ninguna iglesia, y dicen ser cristianos todavía. No, mi hermano, esto no es un cristiano. Un cristiano sabe que él pertenece a un lugar, que él sabe que a pesar de que muchos se hayan torcido, todavía hay una iglesia, todavía hay un remanente de parte de Dios, y hacemos el deber por buscar un lugar donde congregarnos. No hay excusa, no hay ningún tipo de excusa, mi hermano. En el momento donde inclusive el Señor les dice a los apóstoles, si ustedes quieren también pueden irse, ¿recuerdan? Muchos, dice allá en Juan capítulo 6, volvieron atrás. Y el Señor volvió a mirar a los apóstoles y dijo, miren, ustedes también si quieren pueden irse. Y la respuesta de Pedro es hermosa,
Pero digo, Señor, ¿a quién iremos? Mi lugar, Señor, mi lugar es contigo, no hay otro lugar. Si tú me echas, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ve un cristiano, mi hermano, que ama estar con el Señor y con los hermanos. No hay ninguna excusa, mi hermano. Sexto lugar, quiero decirte, congregarse para el creyente es un deleite. Los creyentes no es una carga pesada, mi hermano, estar en la iglesia. Yo siempre me he cuestionado, y perdóneme si quizás usted de pronto ha actuado así. Yo sé que es estar sentado allá donde usted está. Yo lo sé. Por alrededor de 10 años estuve sentado oyendo la palabra de Dios. Yo me cuestionaba muchas veces, porque conocí durante mi vida de cristiano muchos cristianos que siempre miraban la hora y siempre estaban cuestionando el tiempo de la iglesia. Yo le digo, mire, delante del Señor puedo decirle, nunca para mí fue algo tedioso y decir, es que ya llevamos 2 horas en la iglesia, ya llevamos 3 horas en la iglesia. No, para mí nunca lo fue. Se lo estoy diciendo con autoridad entonces. Para nosotros no debe ser una carga estar en la congregación. Esta iglesia ha entendido, creo yo, por el estudio que hicimos hace algún tiempo, que este día domingo es el día del Señor. Ya lo vimos a través de la palabra y creo yo fuimos persuadidos por la Escritura. Y yo entonces me hago la pregunta en este momento. Si hemos entendido por la Escritura que este es su día, que este es el día del Señor, que la Escritura es muy clara cuando nos dice 6 días son tuyos. 6 días harás todas tus obras, pero el último día, el séptimo, que para nosotros es el primero, ya lo explicamos también porque recuerda, para la iglesia es el primer día de la semana. Este día es el día del Señor. Mi pregunta es, ¿cuál es el afán el domingo? ¿Cuál es el afán nuestro de salir corriendo? Toda la semana estamos corriendo, ¿cierto? Toda la semana que tiene que ir a hacer una cosa, tiene que ir a hacer otra, tiene que trabajar, tiene que cumplir quizás un horario. Toda la semana estamos corriendo. Mi pregunta es, ¿y el domingo? ¿Acaso este día no es su día? ¿Qué debo hacer yo el día domingo? ¿Mi voluntad o su voluntad? ¿Recuerda que veíamos ese texto de Isaías? Si retrajeres tu pie de hacer en mi día tu voluntad, ¿recuerda? En mi día tu voluntad. O sea, si te abstuvieres de hacer en mi día tu voluntad, y luego vienen las promesas de Dios. Yo sé que hay algunos, mis hermanos, y yo mismo al principio lo pensé. Yo sé que cuando a uno le dicen estar todo un domingo en la iglesia, yo sé que hay veces la reacción es, uy no, eso es demasiado. Yo te pregunto, ¿tú crees que para la iglesia primitiva era una carga estar todo el día en la casa de Dios? Estar reunidos juntos y orar y leer la Escritura y comer juntos y todo lo que ellos hacían. ¿Tú crees que para ellos no era? No, mi hermano. Yo hice cuentas, mi hermano. Nosotros tenemos 168 horas semanales. 7 días por 24 da
168 horas semanales. Usted tiene 168 horas. De las 168 horas, hice la cuenta, desde las 10 de la mañana que estuviéramos aquí hasta las 4 de la tarde son 6 horas. 6 horas. Y 1 hora el miércoles, 7 horas. Dime, ¿te parece mucho 7 horas de 168 que tú tienes? Es mucho pedir que separemos 7 horas de toda nuestra semana para estar en la iglesia y orar, cantar, estudiar la escritura. Es demasiado. Cuando vemos a una iglesia primitiva que perseveraban todos los días en estar en el templo de Dios, ponlo en una balanza. No es mucho, mis hermanos, quiero decir, no es mucho. Vuelvo y digo lo que decía al principio. Lo que sucede es que no queremos sacrificarnos por el Señor. Queremos un cristianismo liviano, un cristianismo donde no se nos demande mucho compromiso. Yo siempre he puesto el ejemplo, lo he dicho varias veces en este lugar, nosotros parecemos católicos muchas veces. Tenemos esa costumbre católica de ir a la iglesia 1 hora, 2 horas máximo. Cumplimos y chao, cada uno para su casa. Esa es, hay veces, la herencia que hemos recibido, quizás cultural. La gente piensa que ir a la iglesia es ir un momento, 1 hora y cumplir. Pero tú y yo hemos entendido por la palabra, y si tú has leído el libro de Hechos, tú te das cuenta que ellos no iban 1 hora. Tú te das cuenta que ellos no sacaban poco tiempo para reunirse. Ellos pasaban horas. Ellos prácticamente todos los días se reunían a orar, a estudiar la escritura. La iglesia, mi hermano, se deleita uniéndose para estar en la presencia del Señor. Dice el Salmo 122 en el verso 1. Salmo 122, el versículo 1. Dice la palabra del Señor: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová bien. ¿Qué dijo el salmista? Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Para él qué era? ¿Una carga? No, era un deleite. Vamos a la casa de Jehová, y lo decía como feliz. Feliz, mis hermanos. Lea conmigo, por favor, el Salmo 42, versículo 1 al 4. Salmo capítulo 42, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Mire lo que dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Me parecen hermosas esas palabras? Eso es un creyente, mi hermano. Eso es un verdadero hombre de Dios. Eso es un verdadero cristiano que se deleita en la casa de Dios, que inclusive él añora porque él parece que está lejos y que no puede estar. Y él dice: yo me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud. ¿A dónde iban? Dice: y la conduje hasta la casa de Dios. Parece ser, y dice que es un mástil de los hijos de Coré, parece ser que eran algunos de los levitas encargados de la alabanza, que iban todos juntos a la casa de Dios. Pero ya no podía estar allá. De tal manera entonces que él se siente triste. Si lo haces es porque eres un cristiano.
Salmo 84 dice la palabra del Señor también en el versículo 1. Este texto lo leíamos al principio del culto. Salmo 84, el verso 1 al 4 dice: cuán amables son tus moradas. ¿Cómo llama a la casa de Dios? Morada. Sí, esa es la casa, pero ¿cómo la llama? Amables. Cuán amable es tu casa, o cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Qué desea? Los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y mire lo que dice el verso 4: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Este hombre, no sabemos quién es, dice que es uno de los hijos de Coré, medita en que los que han sido llamados para estar en la casa de Dios son como bienaventurados. Yo creo que él, como levita, no sé exactamente quién, pero creo que es uno de los levitas, él se puso a reflexionar. Vio a los demás del pueblo trabajando en sus quehaceres día tras día, pero él tenía un privilegio: estar todos los días ¿dónde? En la casa del Señor. ¿Ves, mi hermano? Isaías también dice en el capítulo 2, verso 3: Isaías capítulo 2, el versículo 3. Esto es un pasaje profético, no está hablando del futuro. Dice en el verso 3: y vendrán muchos pueblos y dirán, miren lo que dirán esos pueblos: venid y subamos ¿a dónde? Al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Estos que están hablando aquí, ¿saben quiénes son? Los redimidos, la iglesia, los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Al final, cuando dice la palabra que venga el Señor, ellos al final van a decir: venid, subamos al monte de Jehová. ¿Dónde quieren estar? Allá juntos, a los pies de su Señor, para adorarle. Dice: Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. ¿Ves, mi hermano, que es un deleite para el cristiano? Séptimo y último lugar, ellos entendieron que el sentido de congregarse es la unidad. El sentido de congregarse, ¿cuál es? La unidad. Ahí en el texto nuestro que estamos estudiando, en Hechos 2:42, dice la palabra de Hechos 2:46, perdón, dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo. Perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Cuál es la razón de congregarse? Pues estar en unidad. Esa es la razón. Ese es el sentido que tiene. Inclusive la palabra congregar en sí misma está hablando de unidad. Y cuando pienso en esto, pienso lamentablemente en la iglesia en la que estamos viviendo hoy día. Iglesias de miles de personas. Asisten entonces a un lugar donde hay muchísima gente. Óigame bien. Donde se hace como un evento prácticamente.
donde las personas van y se prenden las luces, se escucha la música, hay una cantidad de voces cantando, pero cuando se apagan las luces y se acaba la música, cada uno para su casa. Pregunto yo, ¿esto será realmente la iglesia? ¿Será que la iglesia es ir y orar, levantar mis manos alabando al Señor, glorificando su nombre, oír una palabra e irme para mi casa? ¿Será que eso es la iglesia? No, mi hermano, eso no es la iglesia. La iglesia es la comunidad. La iglesia, mi hermano, es las personas que llegan a su casa y se conocen unas con otras. Donde tenemos comunión unos con otros. Yo siempre trato que leo el libro de Hechos, trato de imaginarme, no con mi imaginación, sino lo que el texto me deja ver. Y yo veo allí iglesias, hermanos, reunidas en casas, reunidas en ciertos lugares, como ahorita lo vamos a ver en el aposento alto, como dice en una parte. Las iglesias se reunían donde podían reunirse, porque, como les digo ya, en muchos casos ya había sido destruido el templo, los habían expulsado de las sinagogas, entonces ellos miraban cómo congregarse, cómo estar juntos. Pero yo veo allí cristianos que se conocen unos con otros, que como vemos en las cartas del apóstol Pablo, Pedro y Juan, se les exhorta a que ellos se animen unos a otros, donde se les dice que deben exhortarse unos a otros, donde se les dice que si un hermano peca hay que llamar 2 o 3 testigos, donde hay una comunidad que está involucrada en todos los quehaceres. Hay una comunidad que sabe que pertenece a un grupo de personas y que es responsable por lo que le suceda a ese grupo de personas. Yo siempre he podido llegar a concluir que nuestro problema es: nacimos en una ciudad de miles de millones de personas, donde cada uno hace lo que quiere, donde cada uno mira cómo subsiste. Y eso es lo que lamentablemente entiendo que está pasando en la iglesia. Cada uno mira a ver qué hace. Pero si usted va a la iglesia primitiva, si usted va años atrás, inclusive en las iglesias aquí en Colombia, la iglesia no era eso, no era un lugar donde se ponían luces, sonido y todo el mundo gritando y cantando. Bueno, en fin, eso no estoy criticando eso ahorita, pero donde no se conocen unos con otros. Un lugar donde usted va y oye la predicación, canta y se va, y usted no se saluda con nadie, usted no le pregunta al otro cómo le ha ido. Esa es la iglesia moderna. Pero la iglesia bíblica, mi hermano, todos se conocen con todos. Todos tienen alguna relación. Yo veo en la iglesia, en el libro de Hechos, donde los unos oraban por los otros. Ahora, si se oran los unos por los otros es porque se conoce la necesidad del otro. Se conoce cuáles son las dificultades. Yo sé que mi hermana quizás ha tenido problemas con tu esposo, o yo sé que mi hermano quizás está teniendo problemas con sus hijos, entonces yo sé por qué orar. Pero cuando yo no conozco a nadie en la iglesia, cuando yo no tengo comunión con nadie en la iglesia, ¿por qué oro? Ayúdalos, Señor, ¿en qué? No sé, pero ayúdalos. Eso no es la iglesia. La iglesia, mi hermano, es un lugar donde todos debemos conocernos. Por eso yo lo decía alguna vez aquí en este lugar, yo no creo en esas mega iglesias. Porque la iglesia que yo veo en la escritura es una iglesia de una comunidad donde todos se conocen, donde todos están preocupados los unos por los otros.
donde, como leíamos, cuando había necesidad, entonces, ¿qué hacían? Cada persona está necesitada, bueno, entonces saquemos y ayudemos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que yo veo en la iglesia. Ese es el sentido de congregarse, no es asistir. Yo quiero decirles, si usted viene únicamente con el deseo de escuchar predicaciones, eso lo puede hacer por internet. Mi exhortación esta mañana es, y lo quiero animar, es: venga a este lugar, lleve 7 años o lleve un mes, venga a este lugar con el deseo de hacer parte de una comunidad, no solamente a escuchar la Biblia. Claro, eso es importante, pero ese no es el sentido de congregarse. Termino, mis hermanos, concluyendo entonces. Los creyentes, óigame bien, los creyentes perseveran con el propósito de conocer, perseveran en congregarse con el propósito de conocer y adorar al Señor. Los creyentes no tienen excusas para congregarse. Los creyentes aman y se deleitan en estar en la iglesia. Y los creyentes, como vimos en el último punto, entienden el sentido de congregarse. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta tarde.